Hoy aprenderemos la diferencia entre el presente simple y el presente continuo con ejemplos de series y películas. Para entender bien la diferencia entre estos dos vocabularios, es importante conocer para qué se usa cada uno por separado, así que si no has visto los videos anteriores donde explico cada caso, te recomiendo ir a verlos y luego continuar con este video. Bueno, comencemos hablando sobre en qué se diferencian en relación al contexto. El presente simple, es decir, los verbos en la forma base y los auxiliares do y does, se utilizan para hablar sobre hábitos, horarios y situaciones permanentes o que no cambian con mucha frecuencia, como por ejemplo el lugar donde vives o tu trabajo. Es común utilizarlo con adverbios de frecuencia u otras expresiones de tiempo que indiquen repetición de la acción, como por ejemplo every day, usually, always, sometimes, entre otros. Por ejemplo, aquí tenemos I work on Mondays, I speak English every day, and I sometimes go to the office para hablar de mis hábitos o de acciones que yo hago regularmente, y I have two brothers and I don't eat soup para hablar de situaciones más permanentes, más generales en mi vida. Aquí tienes más ejemplos con series y películas. I run the restaurant. I cook. I clean. I work on the second floor of the bank. Sometimes after work, I go to the park and feed the birds. I get up, I brush my teeth, and I pick out my school clothes. I usually pay for things in cash. I work every day, all day, okay? El presente continuo, por otro lado, es más específico. Se utiliza para hablar sobre las acciones que están transcurriendo en este momento o para eventos arreglados en el futuro. Es más común utilizarlo con expresiones como now, at the moment, these days, o con expresiones que indiquen futuro como por ejemplo tomorrow, next week, next month, entre otros. Como ejemplos de situaciones que están transcurriendo en este momento podríamos decir you are watching this video, I'm teaching you the present continuous, or I'm teaching you the difference between present continuous and simple present, and my brother is cooking dinner. Y para hablar sobre eventos arreglados en el futuro tenemos, por ejemplo, we are having lunch at 2 p.m. or I'm meeting Sally at 7 p.m. tonight. Aquí tienes más ejemplos. I'm drinking wine and eating cheese and catching some rays, you know. I'm eating ice cream. He is waiting outside. She is leaving soon to join her parents in Europe. Right now, we are eating dinner and watching TV. Ahora hablemos sobre qué diferencia tienen estos vocabularios con respecto a la gramática y a la construcción de la oración. En el presente simple se utiliza el verbo en la forma base para los pronombres I, you, we and they, y debemos agregar una es o s al final del verbo para los pronombres he, she and it. Esto solo debemos hacerlo cuando formamos oraciones positivas, no cuando formamos oraciones negativas o preguntas, ya que el auxiliar cumple con esta función de conjugación. Por ejemplo, si tomamos el verbo work, sería I, you, we or they work every day, but he, she or it works every day. Veamos más ejemplos con otros verbos. I work on George's boat 2 days a week. I wake up like this every morning. I cook all the time. Tell your man they work for me now. I brush my teeth up to 10 times a day. We work together. He goes to the post office every morning and afternoon. My wife, she cooks. This is the bar where she works. He's decent and kind, and he has a job and he works hard. She loves this thing a lot. He walks up and down the streets every night. Para formar oraciones en el presente continuo debemos utilizar el verbo to be y agregar la terminación ing al verbo principal. Como ejemplo, podríamos decir He's watching TV right now, you're listening to me, and I'm speaking English now. Veamos más ejemplos. I'm cooking something for Abraham. Tomorrow night, I'm having dinner with some friends. I'm watching TV. He is giving information to the FBI. She's coming for lunch here tomorrow. She is calling forth the spirit of the eagle. You're acting weird. You're sweating, you're pale. We're doing everything we possibly can for our players now. Honey, we're having dinner. Cuando formulemos preguntas con los auxiliares do and does, el verbo siempre debe ir en la forma base. Recordemos que el auxiliar do lo utilizamos con los pronombres I, you, we and they y el auxiliar does con he, she and it. Por ejemplo, do you go to the office every day? Do they work on weekends? Does your mom speak English? Does your best friend live in Italy? Veamos más ejemplos. Do you work here? So where do you study? Do you wash your hair every day? You watch the news? Yes?
Do you feed him? Do you walk him? Do you clean up his poop? Do you feed him? Do you walk him? Do you clean up his poop? What about your mother? Does she work? Does she speak English? No. Does she cook? Does she work hard? Does she go to our school? Why does he wear that uniform all the time? Does she work here in the city? Para formar preguntas en el presente continuo simplemente debemos invertir el orden del verbo to be y el sujeto, y el verbo principal se mantiene con la terminación ing. Por ejemplo, como una pregunta sobre algo que está ocurriendo ahora, te podría decir ¿Are you sitting right now? Y también para cosas en el futuro te podría preguntar ¿Are we meeting with the client on Friday? ¿Is your boss calling you tomorrow? Veamos más ejemplos de preguntas en el presente continuo. Are you watching TV? What are you doing tomorrow? Are you drinking alcohol? How are you feeling today, Colonel? Super. Is he sleeping, dude? Is she chewing gum? When is she coming home? Para formar oraciones negativas en ambos casos vamos a emplear la palabra not. En el presente simple combinamos la palabra not con los auxiliares para formar oraciones negativas y podemos utilizar la contracción don't para do not y doesn't para does not. Por ejemplo, aquí podríamos decir I don't drink coffee, they don't have blue eyes, she doesn't go to the office, and he doesn't cook every day. Veamos más ejemplos con series y películas. Tell her we don't eat eggs. I don't go out very often. We don't cook. I don't eat pickles. We don't work with or for them. Well, we don't go to the movies much anymore, do we, Grant? She doesn't have a bank account. She doesn't eat meat, my precious. She doesn't speak much English, though. Doesn't eat, she doesn't sleep. He doesn't work for me. He doesn't smoke, he doesn't drink, he doesn't curse. Para formar oraciones negativas en el presente continuo, agregamos la palabra not al verbo to be y podemos utilizar las contracciones aren't para are not e isn't para is not. I'm not no tiene contracción. Por ejemplo, aquí tenemos I'm not standing right now, they aren't listening to music, and she isn't coming to the party. Veamos más ejemplos. I'm not thinking right. I'm not sleeping right. I'm not doing anything. I'm not joking, sir. Mr. Palomino is not working today. He is not coming home, ever. We're not having dinner tonight. You're not paying attention. Y eso es todo lo que necesitas para diferenciar estas dos estructuras. Recuerda que lo más importante es poner este vocabulario en práctica y tratar de estar expuesto al idioma lo más que puedas. Si te gustó el video, suscríbete al canal para seguir aprendiendo inglés con más contenido como este. Nos vemos en la próxima.